Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema del ayuno es fundamental para que nosotros lo profundicemos a lo ancho, a lo largo de todo este tiempo de Cuaresma. Nos hemos acostumbrado al concepto del ayuno como una privación de comida. Evidentemente es el paso más sencillo y más inmediato. Pero obviamente esto no significa, no implica que nosotros no ayunemos de otras cosas. Ayunar de todas las actitudes que nosotros normalmente tenemos, porque nosotros estamos descubriendo el camino de la verdad que nos lleva a Dios. Y esta verdad que nos lleva a Dios y que es Dios mismo, es la verdad de nosotros mismos, pero totalmente reflejada en Cristo. Y Cristo, verdad, totalmente reflejado en cada uno de nosotros y entre nosotros. Y por la verdad nosotros estamos justamente convocados a la renuncia total de nuestros elementos negativos, como pueden ser los vicios, las malas costumbres, los pecados, las actitudes que no responden al mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El verdadero ayuno, como nos dice la lectura del profeta Isaías, es practicar la verdadera justicia, la equidad, lo que es el camino de atender al otro de la manera que no más que me conviene, sino por lo que debe ser, por ser hijo de Dios igual que yo, respetando y valorando y fortaleciendo su plena dignidad humana. Jesús se encuentra con los discípulos de Juan, que lo fueron a ver, y ellos, claro, le preguntan: hemos visto que tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. El ayuno era una práctica que era prácticamente una forma actual y para el pueblo de Israel para manifestar su sentido de arrepentimiento y de sacrificio, pero se había reducido muchas veces a un ayuno que no preparaba el corazón, sino un ayuno que se transformaba en una actitud de capacitación de no comer y después poder hacer lo que querían. Los discípulos de Juan obviamente no tenían esa conducta farisaica ni hipócrita, ¿no? Pero evidentemente ellos lo hacían con otro fin. Era justamente el discipulado de Juan la preparación de la llegada del Mesías. Y una vez llegado el Mesías, los discípulos de Juan obviamente ya tenían que o confluir con lo de Cristo o regresar a sus actitudes judaicas que lo configuraban por ser miembro del pueblo judío. Pero obviamente nadie se echaba para atrás. Y la preocupación del no ayunar los discípulos de Jesús, claro, llamaba mucho la atención. Y la respuesta de Jesús fue categórica, sencillamente categórica. Le dijo: bueno, mientras está el esposo, los amigos del novio no ayunan porque están de fiesta. Pero cuando se le quite, se le arrebate el esposo, sí ayunarán. Entonces eso es justamente el significado del ayuno mesiánico, ¿verdad? Vivir de la espera del Señor, construyendo la llegada del Señor, construyendo todo lo que el Señor nos ha pedido en los evangelios, que es la realización plena del reino de Dios entre nosotros.
donde la justicia y la paz reinen en todos los corazones y en todos los acontecimientos humanos. El Señor tiene que volver, porque Él mismo lo prometió, pero la vuelta del Señor es una actitud de esperanza, de esperar y de esperanza. Esperar que acontezca, pero lleno de esperanza, valga la redundancia. Estamos llamados entonces a fortalecer con el ayuno corporal, con el ayuno psicológico, con el ayuno inclusive sentimental, emotivo y espiritual, a fortalecer nuestro corazón. Es una actitud de dulce espera. Sí, el Señor ya está entre nosotros, Él ha venido, pero al mismo tiempo Él ha prometido volver para nosotros poder entregar a Él toda la obra de nuestras manos, junto con la obra de toda la humanidad, una actitud de espera y de esperanza. Nosotros sabemos que la esperanza se fundamenta en la victoria final de Cristo. Y la esperanza no es un progresivo éxito de la Iglesia a nivel histórico, social, político, religioso, sino todo lo contrario. El camino de la Pascua de la Iglesia que se une a la Pascua de Cristo. En la última prueba final de la Iglesia que sacudirá el corazón de muchos y al mismo tiempo pondrá a luz la actitud de la verdadera fe o de la poca fe o de la falta de fe. Nosotros sabemos que entonces el tiempo cuaresmal es para nosotros un tiempo de prueba, pero también es un tiempo de tentación, porque es allí donde nosotros estamos yendo con Jesús al desierto a luchar contra el demonio de nuestro corazón, el demonio que azota las personas con problemas, con vicios, con debilidades y fragilidades para hacerlo caer y así perder la gracia divina. Pero al mismo tiempo el desierto, igual como la cuaresma, es tiempo de prueba. Prueba, sí, el Señor nos prueba, no porque dude de nuestra fe, sino porque quiere que nuestra fe reluzca y así cada quien desde el nivel de fe que tiene poder comprender qué es lo que falta para llegar a la plena actuación del Señor en nuestra vida. Es un camino espiritual, la conversión, la entrega, la oblación. Es un camino donde nosotros estamos todos los días renunciando a nosotros mismos, renunciando a nuestros pecados, renunciando a nuestra falta de fe, renunciando a nuestra desesperanza o autosuficiencia, renunciando a nuestro egoísmo, por lo cual no queremos compartir nunca nada. Es el camino que se centra justamente en la recuperación del pecado en contra de la fe, de la esperanza y de la caridad, que nosotros cometemos a diario sin darnos cuenta, dándonos cuenta o sin querer queriendo. Es el camino de la conversión, pero una conversión no fin a sí mismo, no es un ayuno fin a sí mismo, es un descubrirse en Cristo, ayunando de ese yo autosuficiente o incrédulo, desesperanzado, egoísta que me tiene apresado. El Señor quiere triunfar en nuestra vida, pero para eso Él nos prepara con la cuaresma al camino de la pasión. Nuestra fe es una fe pascual, una fe que se alimenta de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Nuestra esperanza es una esperanza pascual que se alimenta del Cristo sufriente y del Cristo glorioso. Nuestra caridad se alimenta de ese amor inmenso por el cual el Señor lo dio todo, lo entregó todo para recibirlo todo y para poderlo seguir distribuyendo todo. La multiplicación de los panes se perpetúa en el misterio eucarístico. La transformación del agua en vino se perpetúa en el misterio eucarístico. El amor a los enfermos, a los leprosos, a los endemoniados se perpetúa en el sacramento de la reconciliación. Lo que es el dolor de aquel que ha perdido la fe se redescubre en el sacramento bautismal, porque nosotros justamente en los signos sacramentales hemos recibido la posibilidad y la condición para poder vivir la gracia de la salvación. Pero estos sacramentos tienen validez cuando hacemos de nuestra vida un sacramento, cuando nosotros sabemos reconocer a Cristo muerto y resucitado en el rostro de cada hermano, sobre todo del que necesita y del que sufre, despojarnos de nosotros mismos,
Una vez en una catequesis de Cuaresma, hablando a unos muchachos campesinos sobre la importancia del ayuno y de la abstinencia, se le hablaba de eso, de la reducción de los alimentos, y un niño levantó la mano y dijo: Padre, ¿cómo vamos a hacer nosotros que nunca comemos carne? Y yo le dije: bueno, no es solo la carne en el sentido del alimento, sino también la carne con respecto a todas nuestras actuaciones que están por fuera de la vida de Dios, de la ley de Dios. Por eso, queridos hermanos, vivamos la conversión.